gracias por regalarnos su tiempo y participar en nuestra charla técnica. ¿Qué puede esperar del programa de hoy? Primero, quisiéramos aprovechar la ocasión de introducir la empresa Gerhard. A continuación, el Dr. Pedro Braunstreb va a compartir conocimientos básicos sobre la determinación de fibras en general y luego va a presentar en qué pasos consiste el método de análisis de fibras. También explicará a qué debemos prestar atención cuando lo ejecutamos. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para compartir la presentación. ¿Cómo puede interactuar con nosotros durante el webinar? Si quiere hacernos preguntas durante el webinar, por favor escriba en la ventanilla de chat. Este se encuentra a su lado derecho en la pantalla. Vamos a contestar las preguntas al final del webinar y muchas veces surgen preguntas aún después de la sesión. En esos casos nos puede siempre escribir a webinar@gerhard.de. Igual le agradecemos su participación, por supuesto, pero también podrá descargar su certificado de asistencia mediante un botón de dicho correo. Y habrá un enlace vía el que puede ver la grabación del webinar. Bueno, ahorita vamos a echar un vistazo a la compañía Gerhard. ¿Quién es Gerhard? Gerhard es una empresa alemana de mucha historia. Se fundó en el año 1846. Somos especialistas en desarrollar y fabricar sistemas de análisis avanzados para múltiples usos y tipos de muestras. Seguimos siendo una empresa familiar y somos administrados por los propietarios hace 5 generaciones. La empresa cuenta con 100 empleados. Todos trabajamos ubicada muy cerca a las ciudades de Bonn y Colonia. Regresando a los métodos analíticos y analizadores, a continuación les presentamos nuestros desarrollos más destacantes. En el año 1986 lanzamos al mercado el primer sistema automático para el análisis Kjeldahl. En el año 1994 introducimos el primer sistema automático para extracción de grasas. Con el nuevo milenio y viendo la importancia que estaba ganando el análisis de nitrógeno por el método de combustión, ampliamos nuestro portfolio con un analizador Dumas. 2 años después se ofreció el primer sistema automático para determinar la fibra cruda, ADF, fibra de detergente ácida, y NDF, fibra detergente neutra. El sistema se llama FibreTherm y es el protagonista de este webinar. Cuatro años después se lanzó un aparato para la hidrólisis ácida automática. Hasta hoy mantenemos nuestro liderazgo en este ámbito. A principios del año en curso, introducimos al mercado el N-Realizer, el nuevo modelo para análisis de nitrógeno por combustión. Este producto más joven de la casa Gerhard une todo lo bueno de 20 años de experiencia con el análisis de nitrógeno según Dumas.
Esta diapositiva presenta un resumen de los productos que fabricamos. Cabe mencionar que además de los instrumentos automáticos, seguimos produciendo los instrumentos clásicos, con los que se efectúa el análisis de nitrógeno, grasa y fibra de la manera manual. Los instrumentos clásicos pueden ver al lado derecho de los sistemas automáticos en este resumen. Como conclusión, podemos decir que Gerhard es pionero en automatizar el análisis de proteína, grasa y fibra y que a lo largo de los años obtuvimos una amplia experiencia con una gran variedad de muestras y métodos, gracias a nuestro laboratorio de aplicaciones. Acá ven unas impresiones de nuestro nuevo laboratorio, completamente remodelado y puesto en funcionamiento este año. En el laboratorio, todos los productos que fabricamos están en uso diario. Nuestros especialistas desarrollan notas de aplicaciones para una amplia gama de muestras distintas. Y como anteriormente mencionado, nuestra fortaleza es automatizar y con eso optimizar los métodos clásicos, haciéndolos más seguros, precisos y repetibles. Los resultados que dan los sistemas verificamos regularmente en ensayos interlaboratorios organizados por diferentes organizaciones internacionales. La área de servicio técnico. En esas fotos observamos nuestra área de servicio técnico. En este lugar se organiza, entre otras cosas, el entrenamiento de nuestros representantes cuando vienen a visitarnos para capacitaciones. Acá ven los logotipos de nuestros representantes autorizados. Si tiene duda a quién dirigir su solicitud, escriba a webinar@gerhard.de y con gusto le conectamos con su persona local de contacto. Disfrutamos de estrechas relaciones con nuestros distribuidores. Ellos elaboran cotizaciones, prestan asistencia aplicativa y técnica y se encargan de servicio preventivo y correctivo. Nuestro concepto es trabajar con un representante por país. Esto significa para usted que tiene un contacto definido para todas sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Ahora le doy la palabra a mi compañero Pedro. Gracias, Michael. Necesito un momento para ir al video estudio. Por mi parte también, bienvenido a nuestro webinar de hoy. Como podemos mirar, vamos a hablar un poco sobre el análisis de las fibras. Si hablamos de el análisis de las fibras, normalmente hablamos del análisis de piensos. Mas claro que tenemos también otros tipos de productos como materias primas, biomasa también es una aplicación y también alimentación para el humano. Aquí un ejemplo es té. Y para analizar este parámetro tenemos varios métodos que podemos usar y vamos a hablar sobre las diferencias entre los métodos, tal vez cuál es el método mejor y qué pasos tenemos que hacer para obtener nuestros resultados. Bueno, primero queremos entender qué es una fibra. Una fibra son componentes de las paredes celulares de las plantas. Y si hablamos en la definición de alimentación, es una fracción de un alimento que es más difícil de digerir para nuestro cuerpo, más también para los cuerpos de los animales. Aquí en la comida siempre hablamos más de fibras alimentarias o a veces también aditivos alimentarios. Aquí
si hablamos más de la planta, tenemos aquí una gran variedad de polisacáridos estructurales. Los polisacáridos cuantitativamente esenciales de las paredes celulares de las plantas son que conocemos la celulosa. Tenemos diferentes tipos de hemicelulosas y también polisacáridos de la pectina. Aquí, claro, no solo tenemos en la pared nuestras fibras, más también otras partes como proteínas, fenoles y un ejemplo grande aquí es lignina. ¿Por qué hacemos este análisis? Hacemos porque queremos hacer una estimación. Si hablamos de los piensos, hablamos aquí del contenido de energía convertible o también el contenido energético neto de la lactancia, si hablamos de los animales para la leche. Y para hacer esta calculación y también esta estimación, hacemos el análisis. Más, claro que primero tenemos que entender un poco qué parte de las fibras o de la pared. Aquí es la fibra que analizamos también después. Aquí podemos mirar en la gráfica la estructura de la membrana celular o de la pared celular. Y si miramos un poco más en detalle, tenemos aquí una mezcla de celulosa, de microfibrillas, pectina, hemicelulosa y proteína. En nuestro análisis no necesitamos todas las partes, por eso uno de los pasos es retirar las partes que no necesitamos. Porque queremos hacer un análisis también de las fibras y no es solo para hacer una estimación de la energía, más también tenemos en una planta, tenemos diferentes partes o contenidos de la estructura, hablando o empezando con la agua, la grasa del pienso, de la proteína, azúcar, pectina y las otras partes. Y aquí, si empezamos con la análisis, tenemos, creo, dos métodos principales. El primer método es la análisis donde hablamos del proceso VN. No es una palabra española, por eso es más o menos, creo que es alemán. Y aquí, si hablamos de este proceso, siempre empezamos con una muestra. Vamos a mezclar, vamos a hacer nuestra preparación de la muestra y continuamos con el contenido de agua, que también necesitamos para hacer nuestra calculación. Si continuamos con la materia seca, tenemos aquí de nuevo varias partes de la muestra. Tenemos nuestra parte inorgánica, que son las cenizas, y las sustancias orgánicas. Aquí las sustancias orgánicas son normalmente la proteína cruda y la grasa cruda, donde podemos también retirar en este proceso. Y la parte que es interesante para nosotros es la fibra cruda y un poco el estrato sin nitrógeno. Y la fibra cruda son todos los componentes hasta el final del proceso que son componentes indigeribles. Aquí miramos de nuevo un vistazo del contenido de la fibra o de la muestra antes de empezar el proceso. Como podemos mirar aquí, tenemos las diferentes partes que ya miramos en las gráficas y queremos ahora eliminar todas las partes que no necesitamos hasta que recibimos la parte que queremos pesar. Aquí, en el primer paso, vamos a desengrasar nuestra muestra con éter, por ejemplo, y retiramos la grasa de la muestra. Esto es posible si usamos por ejemplo, nuestro módulo de desengrasado. Aquí también no es tan importante en el comienzo si usamos acetona o éter. Los dos funcionan, más vamos a mirar este punto también un poco más después en la presentación.
Después, si continuamos con la adición aquí, o la adición de los reagentes, por ejemplo, el ácido, y después de la cocción, filtramos todas las proteínas, porque claro, si tenemos una temperatura elevada aquí de 85 grados, vamos a denaturar todas las proteínas. Después de la denaturación, las proteínas son solubles y salen de la bolsa de fibras. Al mismo tiempo, claro, vamos a hacer lo mismo con el azúcar y el almidón. Esto es posible con nuestro método 1 en el FiberTerm, donde añadimos el ácido y también la sosa más el hidróxido de potasio aquí automáticamente. Y en el paso final también hacemos un lavamiento de un agua con agua caliente. Y el paso final que necesitamos retirar también son todas las partes inorgánicas, que son las cenizas. Por esta razón tenemos que también quemar nuestras muestras al final del proceso para retirar todas las partes que no fueron quemadas hasta este punto y pesarlas y sustraer del resultado, claro. Esto hacemos en el módulo de cenizas que podemos mirar aquí en la gráfica. Más, si hablamos de parámetros de fibra, siempre hablamos de 3 o 4 parámetros diferentes. Si hablamos del proceso Veender, siempre hablamos de fibra cruda, que es crude fiber en inglés, y técnicamente crude fiber debería ser la suma de hemicelulosa, lignina y celulosa. Más, este proceso tiene un problema pequeño, es que los reagentes que añadimos no son tan selectivos y por eso siempre perdemos un poco de las partes que no queremos eliminar en este proceso de cocción. Por eso, siempre tenemos un tiempo específico de evolución de los dos reagentes y también de la filtración, porque necesitamos este tiempo específico, porque si vamos a cocinar más, vamos a eliminar más partes de la celulosa y semicelulosa, y si cocinamos menos, eliminamos menos. Por eso el tiempo siempre tiene que ser igual aquí. Claro que este método tiene ventajas y también algunas partes malas. La parte buena de este método que es reproducible, es un simple esfuerzo técnico. Claro, también tenemos nuestro FiberTerm que automatiza este método. El contenido es consistente durante un periodo de tiempo muy largo, entonces menos problemas. Y también desde que es un método viejo, tenemos una gran cantidad de datos sobre todos los componentes de los piensos. Entonces es como miramos en la primera palabra, es reproducible. Las partes malas son que no hay muchas informaciones sobre el contenido de nutrientes específicos, que es la red aquí. También tenemos una segmentación de los hidratos de carbono, como celulosa y hemicelulosa, y por lo tanto no hay una evaluación ideal de los nutrientes donde podemos usar eficazmente para los piensos de los animales. Por eso, yo no sé qué año, desarrollamos el proceso que se llama el método de análisis según A. van Soest. Aquí hablamos de 3 otros parámetros que van a decir otras informaciones sobre los piensos. Aquí el primer parámetro es NIDF, que es la fibra detergente neutra. Aquí tenemos una segmentación diferente de las fibras, donde, como podemos mirar aquí, es una segmentación más o menos perfecta que también queríamos con la fibra cruda normalmente.
Aquí usamos detergentes que son neutros, entonces siempre cuando hablamos de un parámetro específico de las fibras, vamos a añadir un reagente específico con una cantidad específica y con un tiempo de cocción específico. Todo lo que sale de las bolsas no es lo que queremos pesar en el final, y todas las partes que están dentro de la bolsa es nuestro parámetro. Aquí es el NIDF y tenemos la suma de hemicelulosa, lignina y celulosa. Si continuamos con el segundo parámetro de Van Soest, es ADF, que es el parámetro ácido detergente fibra. Entonces aquí la diferencia es que nuestro reagente no es neutro, más es un ácido. Y con este ácido vamos a eliminar o oxidar la hemicelulosa de este parámetro NIDF. Entonces el ADF es la suma de lignina y celulosa. Y en el final tenemos un parámetro adicional que no podemos hacer directamente en el Fiberterm porque aquí el uso de un ácido muy concentrado es necesario y no queremos oxidar todo nuestro sistema y por eso hacemos normalmente esta parte del proceso fuera del sistema. Aquí tenemos también el parámetro que se llama ADL, que es el detergente ácido-lignina, y por eso vamos también aquí a eliminar la celulosa y la única parte estable en este proceso es la lignina y por eso también es posible de obtener este parámetro específicamente. Si miramos ahora la misma muestra con diferentes procesos para el análisis, si hacemos con la misma muestra aquí, que es un pienso, el proceso de Weende, tenemos una recuperación de 7.99%. Si hacemos lo mismo con el método Van Soest, recibimos NIDF con un contenido, un resultado de 22% y ADF aquí de 11.71%. Entonces es muy importante saber qué parámetro queremos saber y obtener en el final y siempre comparar el mismo método con el mismo método de un otro laboratorio o de una otra análisis, claro. Si hablamos del proceso normal de la fibra cruda en el Fiberterm, yo también quería explicar cómo funciona. Siempre empezamos con la preparación de la muestra. Aquí normalmente es alguna molienda, donde vamos a también disminuir o mezclar o homogeneizar la muestra a un tamiz de 1 milímetro. Pesamos nuestra muestra y en el próximo paso que podemos también mirar aquí en la gráfica en la derecha es que vamos a abrir las bolsas con el separador de vidrio y vamos a poner normalmente más o menos 1 grama de nuestra muestra dentro. Después, normalmente lavamos la muestra con éter de petróleo 3 veces. Más este punto también vamos a mirar un poco más detalle después. Porque la preparación de la muestra no es solo el método después de la preparación que tienes que ser muy igual si queremos comparar los resultados, más la preparación de la muestra, claro, también tienes que ser la misma. Aquí, como ya dice, necesitamos o normalmente homogenizamos y mezclamos la muestra a un tamiz de 1 milímetro. Un problema también es si tenemos un contenido tal vez alto de grasas en esta muestra. A veces es necesario no homogeneizar la muestra directamente a 1 milímetro, más tal vez a 2, porque si queremos mezclar demasiado, este proceso va a calentar la muestra y podemos obtener un problema con la desnaturalización de las proteínas y también de las grasas. Y después los resultados no son buenos, también es difícil de retirar la muestra de la molienda. Por eso
tú tienes que testar al final. También, dependiendo de la muestra, si tenemos aquí carbonatos, tenemos que eliminar antes con un tratamiento previo con ácido. En la análisis de las fibras, el tamaño de las partículas tiene una importancia muy decisiva, porque si una persona hace el proceso con 1 milímetro, vas a recibir un otro resultado si la segunda persona solo homogenizó su muestra a 2 milímetros. Y aquí también tienen un impacto directamente a la recuperación. Vamos a también explicar adicionalmente que no es solo la preparación de la muestra que es importante, o la parte de homogenizar, mas también de secar la muestra. Normalmente, si es posible, tenemos que secar la muestra más o menos suavemente. Aquí tenemos claro el secado al aire y la desventaja es que requiere mucho tiempo. Si tú no tienes el tiempo, también es posible de secar la muestra a más o menos 60 grados aquí. 60 grados es una información que recibimos del método V de Lufa, que es una isonorma oficial aquí en Alemania. Claro, aquí si incrementamos la temperatura demasiado a las 100, 150 solo para acelerar este proceso, también tenemos problemas. ¿Por qué? Aquí puede ocurrir una reacción de Maillard de la glucosa y de la asparagina a la acrilamida. Entonces vamos a producir aquí una fibra artificial que va a incrementar nuestro resultado en el final. Bueno, ¿cuál es el peso óptimo para nuestra bolsa o en general? Aquí siempre depende un poco de la homogeneidad de la muestra. También al mismo tiempo tenemos que poner en consideración el error de pesaje y también la precisión de su balanza en el final. Si tú tienes una balanza mala, tú tienes que pesar más. Si tú tienes una balanza buena, tú no necesitas tal vez 1 grama, más tal vez solo la mitad. Aquí también, porque es importante ser preciso en este paso, porque tenemos varios pasos donde tenemos que pesar nuestra muestra, no solo nuestra muestra, más también el fiber bag, el separador de vidrio y otras partes. Y cada vez que tenemos que pesar, incrementamos también un poco el error del proceso. Y por eso, cuanto más precisos somos en estos pasos, mejor para los resultados y desviación. Aquí también, por favor, tiene en cuenta la humedad de la muestra. Bueno, hablamos antes que tenemos que desengrasar nuestra muestra. La pregunta es, ¿cuándo tenemos que hacer eso? Normalmente, siempre, si el contenido de grasa es arriba de 10%. Aquí siempre hacemos una preextracción con acetona o éter de petróleo. Una cosa es que vamos también a hablar después un poco más. ¿Cuál es la influencia en el proceso o en los resultados? No tenemos directamente una influencia en los resultados, más si hablamos del paso de la filtración, siempre hablamos de los poros. Y la grasa puede hacer problemas en el paso de la filtración y por eso normalmente es mejor eliminarlas antes de empezar con el análisis. Aquí tenemos nuestro módulo de desengrasar, más al mismo tiempo también es lo mismo módulo donde hacemos la análisis de fibras manualmente. Aquí normalmente, como podemos mirar aquí, tenemos un vaso con aquí éter. Vamos a añadir nuestro éter y a mezclar un poco por, no sé, 30 segundos, 1 minuto tal vez.
y después repetimos este paso 3 veces. Entonces, tú necesitas eliminar el éter y poner el nuevo porque es un poco mejor para el proceso. Realizamos esto en 3 fases y después podemos continuar con el paso del FiberTerm. Claro, si hablamos de un proceso automático, tenemos todos los pasos que necesitamos automatizados en el FiberTerm. El primer paso de las fibras crudas es hervir con ácido sulfúrico por 30 minutos. Después tenemos que enjuagar nuestras muestras con agua para ser pH neutro. Y con eso alcanzamos este paso con agua caliente. Y después el sistema adiciona también hidróxido de potasio, que es la segunda parte del proceso. Tenemos que hervir de nuevo por 30 minutos y después limpiar el vaso de nuevo con agua caliente. Todo el proceso toma más o menos 90 minutos y continuamos con secar las muestras y también al mismo tiempo después de eliminar las cenizas. Aquí tenemos un cambio pequeño en nuestro método porque usamos un poco menos de reagente para eliminar las partes que ya miramos en las gráficas. En la isonorma oficial hablamos de 100 mililitros a 1 gramo de muestra. Aquí modificamos la cantidad un poco, mas funciona también. Bueno, ¿cuál es la influencia de la concentración y del tiempo de cocción? Porque ya miramos en el comienzo que es un problema si cambiamos parámetros diferentes en el método. Aquí, claro, hablamos que necesitamos 90 minutos y siempre es un poco mejor hacer las mismas muestras en 60 minutos tal vez. Entonces, ¿es posible de acortar este método tan largo? ¿O es también posible de aumentar o también cambiar las concentraciones de los reagentes? Y vamos a recibir en el final los mismos resultados. Para esto hacemos en una tesis de diploma en una facultad de la Alemania aquí. Cambiamos la concentración del ácido y también del hidróxido de potasio. Aquí si miramos la media o los valores de la media, aquí incrementamos la concentración de la izquierda a la derecha de 1.12 a 1.32 y mismo con este paso pequeño ya podemos mirar que el resultado también cambia. Y si cambiamos la concentración del hidróxido, no ocurre un paso tan grande porque el ácido tiene en este caso una influencia mayor. También si específicamente hablamos sobre el tiempo de cocción, tenemos aquí también un test en la misma tesis, donde incrementamos los tiempos de cocción de 20 minutos a 30 minutos a 40 minutos, con el ácido y también con el hidróxido. Aquí el tiempo de cocción, como podemos mirar, cambia totalmente los valores. Claro, dependiendo de qué parte miramos, tenemos aquí con 20 minutos 160 gramos por kilo y con 30 minutos la cantidad disminuye un poco y después parece que incrementa un poco de nuevo. No debería normalmente o lógicamente ser así, mas es. Y por eso es muy importante en todos estos procesos de usar un método específico, con una concentración específica y un tiempo específico. Y todos estos parámetros del método están escritos en las isonormas oficiales y desde que todas las personas hacen lo mismo, es posible de comparar los resultados de nuevo. Entonces, siempre cumplimos que está escrito en la isonorma y esto es muy importante. Si
a veces tú tienes un problema o tú hablas con un otro laboratorio y parece que los resultados son totalmente diferentes, por favor pregunta antes si o cuál método usaron y cuáles son los parámetros del método, porque tal vez usan una solución diferente. Por ejemplo, es posible de mezclar o crear la solución de NIDF, su propio, o es posible de comprar. Y si una persona que va a mezclar la solución de su mismo hace una cosa diferente o una concentración diferente que la solución que compramos, ya vamos a recibir resultados diferentes. Bueno, en nuestro sistema especialmente tenemos las bolsas abiertas. Por eso siempre es un problema pequeño, a veces más grande, si tenemos muestras que van a espumar. Entonces, ¿qué hace la muestra aquí? Si tenemos espuma, en los peor de los casos tenemos una pérdida de la muestra porque sale de la bolsa, que una parte que no queremos. Claro que la flotabilidad de la muestra, que reacciona directamente con los químicos que añadimos, es una cosa aquí importante. Y la pregunta es, ¿qué opciones tenemos para reducir la espuma? Normalmente no tenemos tantas opciones. Una cosa que podemos hacer es la estrategia física. Es posible de reducir la energía de ebullición con el FiberTherm, por ejemplo. También es posible de usar una cantidad menor de muestra. Y claro que también es posible aquí de usar un antiespumante. Aquí tenemos varios tipos de antiespumante. No es tan importante cuál tú quieres usar, mas en el final funciona. Mas a veces es necesario de, mismo en lo proceso, que en el comienzo la espuma está bien, mas después de 20 minutos empieza de nuevo. Es posible también con el FiberTherm de abrir el vaso un poco, poner algunas gotas del antiespumante dentro y cerrar directamente después. No es un problema para el proceso. Es solo mejor que su cabeza no está directamente al frente para tener algún problema con los químicos aquí. Es también una cosa que si vamos a desengrasar la muestra antes, a veces también disminuye la espuma y también un pretratamiento con amilasa también ayuda un poco. Teniendo aquí también cuenta la función de la superficie, otros componentes como los residuos de proteínas y grasas también se disuelven mejor si hacemos esto. Bueno, una parte importante, claro, por eso usamos las fiber bags o las bolsas de fibras, es la filtración. Aquí, claro, es un proceso de separación mecánica. Y en este contexto del análisis de las fibras es una suspensión que se separa en una fase líquida y otra sólida. Entonces, la parte sólida, como ya hablamos, es la parte que queremos pesar en el final. Y para filtrar o para hacer la filtración tenemos varios modos como. Aquí tenemos un lecho filtrante, tenemos filtros de vidrio sinterizados que son las fritas, que es el método más común. Tenemos nuestras bolsas y también un filtro de papel, mas normalmente ninguna persona usa. Bueno, si hablamos de los sistemas de fritas, tenemos un filtrante de vidrio con filtro de vidrio sinterizado fundido. Un problema de estos tipos de filtro es que tenemos que prepararlo. Entonces, antes de preparar aquí, tenemos que poner en un horno y poner una temperatura de 500 grados. Y después también tenemos que enfriarlo, claro, antes de usar. Si miramos de nuevo la isonorma, que es muy importante,
Aquí necesitamos un diámetro de los poros. Aquí no es tan importante si hablamos de sistemas de fritas, las bolsas o otro. El dispositivo de filtración tienes que tener poros entre 40 a 90 micromilímetros. Aquí lo mismo para ADF y NDF. Está escrito también en la isonorma. Aquí, para mejorar la filtración, normalmente usamos con las fritas Celite. Aquí también tenemos que calentar a 500 grados durante 4 horas antes de usar, normalmente. El problema que tenemos con las fritas aquí es que tenemos sobre el tiempo un cambio en la porosidad. Y desde que ya explicamos, si cambiamos un parámetro, no depende tanto si es un parámetro grande o pequeño, siempre cambiamos algo también en el resultado. Y por eso una porosidad muy estándar y igual toda la vía es perfecto. Este es el problema aquí. La pregunta es, ¿cuándo tenemos que cambiar una frita? También es un poco difícil de decir aquí. Por eso tenemos una otra solución, que es el filtro textil o el fiber bag. Aquí, solo podemos utilizar un fiber bag una vez, porque vamos a incinerar en el final del proceso. La cosa buena es que tenemos un tamaño de poro constante, siempre. El fiber bag se quema prácticamente sin residuos, entonces no tenemos un problema grande con las cenizas en el final. Y aquí también la pregunta ¿es mejor cerrar el fiber bag o hacer esto en un modo abierto? Aquí, después de varias pruebas, hemos optado que las bolsas abiertas tienen una mejor transferencia de masas. Porque, como podemos también mirar en la gráfica en la derecha, no solo tenemos la solución embajo de las muestras o en el vaso, más también tenemos un sistema de jet que hace una adición del agua caliente por encima y también de la solución. Y desde que las bolsas están abiertas, entra más y la filtración es más eficaz. Aquí tenemos una comparación de la área de filtración. En la izquierda es muy alemán. En las gráficas, en la izquierda tenemos las fritas, donde podemos mirar directamente que la superficie no es tan igual. En la derecha tenemos el filtro textil. Claro que desde que es un dispositivo artificial, es más fácil en el final del proceso obtener un poro muy específico. Y por eso también los resultados o el análisis en el final con el FiberTem o con los fiber bags tienen una desviación estándar menor en comparación con las fritas. Y al mismo tiempo también, desde que el fiber bag tienes una superficie muy grande de filtración, la filtración también es más eficaz y más rápida. Bueno, ¿cuáles son los problemas en general en el paso de la filtración? Si tenemos aquí un problema en la filtración, puede ser que nuestra muestra tiene demasiada grasa. Entonces, desde que tenemos esos poros pequeños, con la grasa es difícil de retirar o eliminarla. Otra cosa que tú siempre puedes probar es de disminuir la cantidad de la muestra, más no tanto porque en el final, si tú tienes un peso o error de peso o error de la balanza y tú solo usas 100 miligramos, 50 miligramos, el error de sus resultados en el final también se incrementa, claro. Aquí, dependiendo del parámetro, si es NDF o ADF, especialmente si hablamos de NDF, la adición de suficiente amilasa a veces es un problema, porque se usa aquí, dependiendo de
del parámetro más o menos 1 mililitro de amilasa para cada muestra. Aquí si usamos fritas de vidrio, por favor siempre usa un auxiliar de filtrado como ya miramos aquí antes, donde está la Celite 545, porque mejora la filtración y también en el final la desviación estándar de su resultado. Y siempre usa agua caliente si tú quieres filtrar algo. Para también demostrar que nuestro método con el FiberTherm tiene la misma precisión como las fritas, hacemos una prueba aquí con yo no sé cómo se llaman, pero es la V de lufa aquí, la palabra castellana, Michael, de congreso o Verband. Michael no está aquí, más V de lufa. No encontré el botón. Es asociación. Sí, gracias. Sí, trabajamos junto con ellos y después de varias muestras y pruebas demostramos que los resultados son especialmente los mismos como podemos mirar aquí con las bolsas y con las fritas. Claro que las fritas después de algún tiempo cambian los poros y también cambian los resultados, mas aquí siempre usamos una frita nueva. Bueno, después del proceso principal tenemos que secar las muestras y también pesarlas y después eliminar el peso de las cenizas, porque la parte inorgánica, claro, no es una parte de las fibras y tenemos que retirar el peso de estos. Bueno, tenemos ahora que secar nuestros fiber bags con nuestra muestra. Aquí, para esto, retiramos los fiber bags del carrusel. La gráfica en la derecha es un poco pequeña, más transferimos las bolsas para el módulo de cenizas y secamos directamente las muestras en esto. Después tenemos también que enfriar las muestras aquí en un desecador hasta que tenemos una masa constante, un peso constante, y pesamos los crisol de incineración con los fiber bags aquí. Después voltamos con nuestras muestras al módulo de cenizas o de incineración aquí. Quemamos todas las muestras por 4 horas a 550 grados. Y después de quemar, la única parte que tenemos en nuestras, no son las bolsas, más en los crisoles, son las partes inorgánicas. Para que no rompemos nuestros vidrios, tú tienes que enfriar por 30 minutos a 105 grados en un horno. Y después de este paso, transferimos los crisoles o las partes con las cenizas de nuevo para enfriar en un desecador hasta la constante de la masa. Después pesamos de nuevo los crisoles con la ceniza. Tenemos el peso de los crisoles con nuestra muestra y ahora con el peso con la ceniza. Esto tenemos que calcular y obtenemos el peso de nuestras fibras. Aquí, claro, para mejorar un poco la calculación o para calcular el resultado necesitamos varios pesos aquí. Y si necesitas, también tenemos aquí un cálculo Excel donde todos los pesos de la calculación para los parámetros diferentes están automatizados. Aquí continuamos. Entonces parece un poco complicado, mas no es. Los pesos en el final que necesitamos para calcular el peso en el comienzo del fiber bag. Claro que necesitamos el peso de la muestra antes de digerir la muestra. Necesitamos el peso del crisol de incineración con los fiber bags secados y con los pesos después de la digestión.
tú necesitas el crisol con espesas y las cenizas después de incineración, y tú necesitas 3 blancos. El peso del fiber bag en el comienzo, después tú necesitas el blanco del crisol o fiber bag secado con espesas después de la lesión, y al final el crisol con espesa y la ceniza. Y después de poner todos esos pesos, tú vas a recibir aquí el contenido de fibra cruda. La calculación es la misma con NDF y ADF, claro. ¿Por qué tenemos tantos valores blancos? ¿O por qué tenemos que hacer un valor blanco aquí? Tenemos también, o es importante en este caso, tener un proceso completamente trazado. Claro que las ventajas que tenemos con este proceso aquí, por ejemplo, es que se ahorra la preparación de los crisoles con el reconocido, y también tenemos varios factores que cambian más o menos entre los procesos. Y los blancos no son en comparación con que si tú tienes una configuración específica, más o menos siempre 0.1 mililitro de blanco. Aquí el blanco puedes cambiar, especialmente porque los fiber bags se queman normalmente sin cenizas, mas mismo así tú tienes un pequeño cambio de los pesos a veces. Y esos pequeños cambios queremos corregir, claro. Y también es posible que un valor de blanco puede ser negativo como -1 o -2 miligramos. Es normal, y aquí también representa la pérdida de humedad de los crisoles, por ejemplo, porque no secamos los antes del proceso. Si hablamos de los resultados y también miramos la isonorma, las exigencias aquí de la FAO de LUFA normalmente es para la fibra cruda, si es pequeña o menor de 10%. La repetibilidad tienes que ser 0.3% o abajo. Si el contenido de la fibra cruda es arriba de 10%, la repetibilidad es relativa a 3% al valor más alto. Dependiendo aquí también de qué país hablamos, de qué isonorma hablamos, por ejemplo, aquí el reglamento de la EU es diferente. Aquí tenemos 0.6% absoluto con un contenido de fibra cruda inferior al 10%, 6% en relación con el valor más alto con un contenido de fibra cruda de 10% o más. Por eso, este reglamento es muy específico a una isonorma, y por eso también, por favor, tú tienes que comparar la misma isonorma y lo mismo proceso con el mismo proceso aquí. ¿Cómo podemos chequear si nuestro proceso está bien o no? Siempre usamos diferentes materiales de referencia y también para validar en el final. Aquí el criterio de control de calidad es la desviación estándar, que no debe superar 1%. Aquí secado a menos 60 grados, que es importante, ya hablamos sobre esto. ¿Cuáles son materiales típicos que usamos? Por ejemplo, celulosa o acerrín. También, claro, es posible comprar otros tipos de materiales primas. Por ejemplo, aquí el material de referencia que también usamos en la Unión Europea es este BCR 708, Dairy Feed, por ejemplo. O tú usas una materia o material de referencia que tú ya tenías que analizar para una prueba de anillos. Por ejemplo, si tú necesitas ayuda aquí con material de referencia, también vendimos estos después de testar aquí en nuestro laboratorio. Bueno, en este proceso con el FiberTherm específicamente, la causa de errores pueden ser diferentes.
Por ejemplo, si tenemos una muestra aquí o si tenemos resultados fluctuantes, puede ser que ya no hacemos la homogenización o la preparación de la muestra en el modo propio. Entonces, una muestra que no es homogénea, tú no vas a recibir un resultado bueno. A veces tenemos también malas condiciones de lavado. Aquí no solo hablamos de la agua caliente después del ácido o después del hidróxido, mas también de todos los reagentes. Un problema aquí puede ser un contenido de grasa muy alto, que resultó en este problema. También un problema grande es secar la muestra, porque dependiendo si secamos con una temperatura elevada, por ejemplo, puede también ser que tenemos estas fibras artificiales que incrementan el peso, más mismo si hacemos el tiempo de todas las posiciones es lo mismo, puede ser que una muestra polimerizó un poco más que la otra, entonces tenemos resultados fluctuantes. Si tenemos aquí resultados demasiado elevados, también son fallos de secado. Aquí puede ser que no secamos nuestra muestra en un modo bueno. Entonces tal vez tenemos que cambiar la silicia para el secado. O también puede ser que no secamos completamente y tenemos un poco de humedad en la muestra. En los dos casos vamos a recibir resultados demasiado altos. Si hablamos de resultados demasiado bajos, aquí puede ser que la causa del error puede ser el tiempo de enfriamiento, o siempre también es posible, o no siempre puede ser posible que también las bolsas están defectuosas porque ellas tienen un tamaño de poro muy específico. Y si por alguna manera tenemos un cambio en esos poros, vamos también a cambiar aquí. Si los poros son demasiado grandes, pasa más muestra afuera o a la solución y después nuestro peso es menor. Aclaro que también tenemos limitaciones aquí con este método utilizando el sistema de bolsas. Por ejemplo, aquí los materiales que hacen problemas son piensos de dieta para ratas, porque no son fibras naturales, más producidas artificialmente, o también son sustancias muy puras. A veces tenemos problemas con comida para peces de acuario. A veces tenemos que también cambiar un poco el método de la preparación antes. Más si hablamos en general, si el tamaño de las partículas de las muestras es mucho menor que el diámetro de los poros, claro, vamos a obtener problemas. Más para eso también tenemos bolsas con diámetros menores y en este caso es posible también utilizar porque tenemos 3 tipos de bolsas. Tenemos para las fibras crudas, tenemos uno para NDF y uno para ADF. Y tenemos una bolsa que se llama Fiberback S para small, Fiberback pequeño. En esos casos también es posible usar un Fiberback S para la análisis normal si encuentra un problema como esto. Bueno, ya estoy listo con mi presentación. Muchas gracias por la atención. Y tenemos preguntas, Maike. Ya, muchas gracias, Pedro, por todos los detalles que has dado. Sí tenemos preguntas. Te voy a leer la primera pregunta. En el análisis de fibra neutra detergente, FDN, estamos utilizando el antiespumante Anti-Foam Solution Fiber Analysis, pero no está siendo efectivo para evitar la formación de espuma, especialmente en el análisis de FDN en pastos. Sí, normalmente siempre depende.
porque la cantidad de, no sé, algunas gotas normalmente es suficiente para el primer paso de la digestión, mas a veces es necesario, mesmo si no es un proceso muy bueno, de abrir el faiba también poner algunas gotas más. Normalmente no es un problema grande porque no sale tantos gases, mas es posible. O tú tienes que incrementar el espumante, la cantidad. Porque siempre debería funcionar normalmente. Ok, entonces tu consejo es incrementar la cantidad del antiespumante en primer lugar, y si no funciona, entonces claro, buscar el contacto con nosotros o el representante de nosotros. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué material de control de calidad o material de referencia certificado hay por el análisis de fibra en piensos o materias primas? Normalmente son las dos que ya mostramos aquí. ¿Dónde están? Aquí. Estos son dos ejemplos. En el final, cualquier material es suficiente para servir como material de referencia, mas tienes que ser más o menos estable en su humedad, y un material adecuado es, por ejemplo, celulosa o acerrín. También usamos a veces en nuestro laboratorio, mas si tú tienes una asociación que ofrece pruebas de anillo, también ofrecen al mismo tiempo de vender estas muestras después que todos los laboratorios diferentes ya analizaron el resultado en el final, y esos son ejemplos que tú puedes comprar. Y también tenemos aquí, Gerhard tienes en su portfolio también, creo, dos materiales de referencia que vendimos, mas es siempre un poco mejor desde que hablamos aquí de la Alemania, en comparación de enviar una muestra a América del Sur, de comprar directamente en su país. Ok. Aquí otra pregunta. ¿Cuántas veces en su experiencia es bueno utilizar las fritas antes de que se deba cambiar? Buena pregunta. Es una pregunta muy difícil porque normalmente tenemos que analizar la superficie cada vez o después de un análisis. Es difícil porque no es fácil de medir los poros en las fritas en comparación con un fiber bag. Es difícil. Creo que después de, no sé, 50 análisis a 100 ya empieza con el cambio de los poros. Mas no es un número específico. Es difícil de decir. Y así te entiendo bien, siempre queda esta incerteza, ¿no? ¿Cuándo es de cambiar el...? Exactamente. Ok. ¿La muestra se debe desgrasar antes de pesar o una vez pesada? No, después de pesar, porque como miramos aquí también en la presentación, vamos un poco voltar a este paso. ¿Dónde estás? Aquí. Siempre hablamos del peso de la muestra de todas las partes de este proceso. Si ya retiramos una parte antes de empezar el proceso, así hacemos un error. Entonces, siempre después de pesar. Ok, muy claro, gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué concentración de ácido sulfúrico recomienda para determinar LDA? La concentración está directamente escrita en la isonorma que tú tienes que usar. La concentración yo tengo que mirar en nuestra aplicación, tal vez también es un poco más fácil de enviar directamente. Por favor, pregunta a nuestro socio en su país para la aplicación, porque todos los pasos están escritos en estas aplicaciones.
Sí, cabe mencionar que nosotros ofrecemos algunas informaciones para descargar ahora en este webinar, lo pueden descargar, pero las aplicaciones detalladas, para recibir estos tienen que dirigirse, por favor, o a nosotros o a los representantes, como dice Pedro. Pero como primera información ya les pusimos algunos documentos ahí en la área de descargar. Ok, seguimos con la próxima pregunta. En la determinación de fibra por AOAC se emplea hidróxido de sodio en vez de hidróxido de potasio. ¿Cuál es mejor en la extracción de fibra cruda? Este es el problema, ¿cuál es el mejor? Es difícil de decir porque siempre comparamos un método con un otro. Creo que es difícil de decir de nuevo porque no tenemos un mejor, porque en el final el resultado que recibimos son todas las partes de su muestra que no son eliminadas después de la filtración. Y por eso vamos a obtener resultados diferentes, mas no tenemos un resultado mejor o peor en este caso. Y yo no sé directamente si son comparables. Ok. Otra pregunta. Pedro ha comentado que puede ocurrir inconveniente con la amilasa, pero no comprendí si eso se debe a un exceso o falta de amilasa. Normalmente es una falta de amilasa. Normalmente la cantidad de 1 mililitro para cada muestra es suficiente, mas con el sistema de FiberTerm también tenemos una bomba externa para añadir la amilasa durante el proceso y puede ser que tenemos un poco de aire en los tubos, entonces no añadimos los 12 mililitros, por eso tenemos que poner un poco más con la bomba o añadir manualmente en el proceso. Porque demasiado amilasa normalmente no existe, porque queremos digerir la muestra y no podemos digerir más que 100% de los polisaharidos o almidón en el final. Ok. Otra pregunta referente al desgrasado. Con valores menores al 10% de materia grasa, ¿no es necesario el desgrasado? Depende un poco. Normalmente entre 5 y 10% es opcional. Abajo de 5 no es necesario, mas a veces también vimos que mismo entre 5 y 10% es mejor en general de desengrasar la muestra, porque siempre mejora la filtración de la muestra, más también es un paso adicional que tenemos que hacer y también usamos el éter para eso. Entonces, sí. Ya, tengo aquí la misma pregunta, pero formulada de otra manera, por eso estaba aquí leyendo que también del desengrasar, creo que ya está contestado. Otra pregunta sería, ¿el secado a 60 grados Celsius causa pérdida de agua? ¿Eso no causa algún error en el cálculo final o hay algún factor de corrección? No, desde que antes de empezar el proceso tenemos también una determinación del contenido de agua de la muestra, no es un problema grande, mas también si hablamos de resultado depende también cómo la persona que te dice el resultado hizo la análisis. Con una muestra secada o no. También es importante la comparación. Mas no, la mejor cosa es siempre seguir la isonorma punto a punto y si todas las personas hacen lo mismo, tú no tienes también un problema con no falta de humedad, más con el contenido de agua en sus resultados. Yeah.
Perfecto. Entonces no es pregunta, pero es una pequeña motivación para nosotros, Pedro. Un comentario. Muy buena la charla, muy clara. Muchas gracias por hacerla en español. Es muy valioso que lo hagan. Nos alegramos, por supuesto. Portuñol. Y alemañol, pero se entiende. Bueno, Sí. Con muestras de ganadería que no se logra homogenizar por materias primas que las compone, como algodones que recomienda para realizar el análisis de fibra. ¿Tú puedes repetir el comienzo, Sí. por favor? Con muestras de ganadería que no se logra ¿Qué es homogenizar. ganadería? La traducción en inglés. Tierzucht, also Okay. Zuchttiere, also Kühe. Que no se logra homogenizar por materias primas que las compone. Also man kann die nicht homogenisieren wegen den Inhaltsstoffen, den Rohstoffen, die wie Watte sind, como algodones. Sí. Creo que normalmente si analizamos algo, dependiendo del tipo de piensos, también como ya miramos, a veces también recibimos desviaciones estándares que son posibles entre diferentes percentos aquí. Y si tú tienes un tipo de muestra donde no es posible entrar en este rango, normalmente no es normal. Creo que siempre es posible mezclar un poco, más si es una muestra que tú no tienes la opción de hacer esto, también los rangos normalmente son mayores en comparación con otros tipos de piensos. Mas para eso necesitaría de saber qué isonorma tú tienes que cumplir con este tipo de producto y después es un poco más fácil decir, tú tienes que hacer el esfuerzo adicional para mezclar o homogenizar o no. Una pregunta que me parece muy interesante, para hacer el análisis de fibra secuencial, ¿cuál es el orden? ¿Los resultados tienen la misma validez o confiabilidad que hacer cada uno por separado? Gracias. Es posible, es siempre un poco mejor de usar muestra nueva para cada parámetro porque es un poco más fácil en el final de recibir resultados más iguales. Más, por ejemplo, claro, si empezamos con la fibra cruda, después no es posible de continuar con NIDF, porque ya eliminamos una parte de la hemicelulosa y celulosa que queremos analizar en el NIDF. Empezando con NIDF a ADF, sí es posible también de continuar después con esta parte. A veces también se usa después de ADF la misma muestra para hacer también ADL, mas siempre tenemos un riesgo de hacer una cosa un poquito diferente en comparación con el método normal si empezamos directamente con este parámetro. Por eso yo no recomiendo de hacer esto, de reusar las muestras después de un método para el próximo. Okay. Hay varias preguntas de diferentes participantes. Si vamos a mandar y compartir el video, sí, lo vamos a compartir. Ustedes van a recibir un enlace para ver la grabación de la sesión de hoy automáticamente con nuestro correo de agradecimiento que les va a llegar mañana. Entonces, ahí pueden descargar su certificado de participación y también tienen el enlace para ver el video. Sobre todo si quieren repasar nuevamente la presentación de Pedro, lo pueden parar o rebobinar y entonces esto sí les ofrecemos. A ver, ¿qué más? Tal vez una pregunta más, Pedro, ¿cómo vamos? Sí, la última. La última, ok. Para el yo escojo cualquiera. Ahora la última realmente para el desengrasado usa acetona éter de petróleo. ¿Qué especificaciones del éter es recomendable? Claro que la primera parte es que está limpio, más
un requerimiento específico para los reagentes no tenemos, porque en el final solo queremos desengrasar las muestras, entonces si no tenemos alguna contaminación específica, tú también puedes redestilar el éter o la acetona para reusar después. Es posible, pero no tenemos un requerimiento específico. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por todas las respuestas. Y bueno, ahora es hora de agradecerles la atención y el tiempo que nos regalaron. Y un aviso, por favor, antes de que se vayan ahora del webinar, cuando cerramos el webinar, sería muy gentil si pudieran contestarnos algunas preguntas. Eso nos va a ayudar a preparar más temas para ustedes y para, claro, conocer un poco mejor quién es nuestro auditorio. Y ya, muchas gracias por la participación, Pedro. Entonces diría que... Ya, también por mi parte, gracias por la atención. Claro, cuando hacemos aquí presentaciones en español siempre es un poco difícil porque somos alemanes en el final, más yo hablo un poco de portuñol. Espero que no fue un problema grande y todas las otras preguntas que no ya respondimos vamos a responder por email. Gracias. Exacto, todas las preguntas del chat vamos a responder y también las preguntas que nos van a mandar después del webinar a webinar@gerhard.de. Y ahora que cerramos, por favor, contesten la pequeña encuesta, nos ayudan muchísimo, sería muy gentil. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.